Bienvenidos a Arrebatables. Mi nombre es Betsy Córdoba y quisiera que se unieran conmigo en este programa en donde buscaremos ir un poco más allá de ser un cristiano de día a día. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 4:17 que nosotros vamos a ser arrebatados y tenemos que llegar a ese punto de ser arrebatables. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros también vemos en la palabra de Dios que en Cantares habla de diferentes estaturas y habla de ser hermosa como el alba, hermosa como la luna llena, resplandeciente como el sol, imponente como escuadrones abanderados. Son estaturas que un cristiano debe de alcanzar. Entonces yo quisiera invitarlos a ustedes a entrar en un reto conmigo de observar a diferentes personajes en la Biblia que han alcanzado una estatura y a otros que se han quedado a medio camino o que parecería que han llegado a un triunfo en su vida espiritual, pero que realmente su vida personal ha tenido diferentes fracasos y cómo aprender de ellos. Para este fin yo quisiera que nosotros estudiáramos un poquito la vida de Jacob. Ustedes saben que Jacob era un hermano gemelo. Había nacido con una promesa de parte de Dios desde el vientre de su madre. Y nosotros vemos en Génesis 31, ya casi al final de su recorrido en la vida, en Génesis 31:3, que Dios le dice que regrese a la tierra de sus padres. Ese retorno a mí me hace recordar el regreso del hijo pródigo a la casa de su padre. Pero una de las cosas que nosotros debemos de entender es cómo Jacob llegó a ese lugar. Él estaba en la tierra de su tío Labán, había llegado ahí porque estaba huyendo de su hermano Esaú. Había llegado a un punto en su vida en el que había estado cosechando las consecuencias de vivir una vida de engaño. Él estaba en búsqueda de la promesa que Dios había dado sobre su vida, pero había estado tratando de llegar a ese lugar a través de engaños, a través de tácticas personales, sin rendir verdaderamente su vida y su mente a Dios. Entonces, si nosotros leemos en Génesis 31:3, dice: entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Entonces le está diciendo, regresa. Hay un retorno a la tierra. Nosotros debemos regresar a la casa del Padre, a la casa de Dios, ¿verdad? El cielo. Estamos aquí por un tiempo, hemos pecado, encontramos al Señor y estamos en esa búsqueda de ser mejor cada día. En Génesis 32:11, ya en su recorrido de regreso a la casa de sus padres, nosotros vemos una súplica de parte de Jacob a Dios y le dice, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. Y fíjate que esa parte yo quisiera que pusiéramos nosotros un poco de atención, porque el miedo es algo que Jacob manifiesta ya caminando de regreso a la casa de su padre. Ya había vivido en la casa de su tío Labán muchos años, cerca de 20 años llevaba a ese punto. Se entiende que fueron un total de 22 años desde que salió de la casa de su padre hasta que regresa, pero todavía se encuentra con miedo. Se encuentra con miedo de enfrentar la venganza de su hermano Esaú por el engaño que él había hecho. Y yo creo que muchas veces a nosotros nos pasa en nuestra vida que los miedos de las consecuencias, pecados, errores que hayamos cometido nos detienen, nos dejan estancados. No nos atrevemos a tomar el siguiente paso porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero si nosotros clamamos a Dios y buscamos despojarnos de esto, nosotros vamos a seguir progresando hasta poder ser un arrebatable, hasta poder haber entregado todo lo que tenías que entregar y estar libre de entrar a la tierra que Dios te prometió. Génesis 28:16 dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Mira lo que sucede acá. Estamos regresando unos capítulos, porque en este capítulo nosotros vemos que Jacob está en un lugar que él le llama Betel. Es ahí donde él está yendo hacia la casa de su tío Labán. Pero ¿por qué te mencionó Betel? Porque ese fue su primer encuentro con Dios. Así como nosotros venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, empieza un proceso en nuestras vidas.
Tristemente Jacob encuentra al Señor ahí en Betel, pero tiene que ir a la casa de su tío Labán y vivir un proceso con él. Lo engañan, le dan a la esposa por la cual no trabajó, tiene que trabajar otros 7 años. En fin, su vida es trabajada y es procesada. Pero luego cuando Dios le dice que tiene que regresar, el día que él le dice al Señor, tengo miedo de mi hermano Esaú, tengo miedo de su venganza, en esa noche el Señor hace un último trabajo con él y se encuentra en un peniel, en su peniel. En Génesis 32:24 dice, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Y cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, le tocó la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Y Jacob contestó, no te soltaré si no me bendices. Y ese es el momento crucial en donde Jacob recibe un nombre nuevo. En Génesis 32:24 nosotros vemos esa súplica de un cambio. Él necesita que Dios le dé una nueva identidad. Él necesita despojarse de todo lo que él fue para convertirse en Israel, para convertirse en ese patriarca, en ese hombre que iba a continuar con la promesa de Dios a Abraham, que él iba a hacer de él una gran nación y que de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces es un cambio crucial. En Peniel, en un encuentro con Dios, antes de encontrarse con Esaú, él recibe la fortaleza espiritual para poder ir, para poder humillarse delante de su hermano, para poder abrazarlo, para poder decirle mi Señor a su hermano y estar en paz y seguir su camino. Yo no sé qué es lo que a ti te ha detenido en tu camino hacia estar bien dentro de ti, hasta poder estar a cuentas contigo. La palabra del Señor nos dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo veo este momento en el que Jacob le pide a Dios que le ayude con el miedo que tiene con su hermano. Este momento en que se encuentra con ese Peniel y se levanta con la fuerza para poder ver lo que pasa con su hermano, reconciliarse y saltar con su nuevo nombre, como ese momento en el que busca la paz y la santidad, porque la santidad es estar bien, es estar apartado, es estar puro, es estar sin tacha. Y en ese momento que él se pone a cuentas con Esaú, deja de tener la mancha del engañador y se convierte en Israel. Entonces, yo quisiera de este programa que nosotros arranquemos momentos de meditación, momentos en que nosotros reflejemos qué es lo que te está deteniendo para subir a tu siguiente escalón, para convertirte en un arrebatable. Porque sé claramente que el Señor viene y viene pronto. Y nosotros lo decimos como cristianos y lo decimos como un cliché, pero debemos de detenernos y ver si yo personalmente estoy preparada para ese momento, si ya entregué todo lo que tenía que entregar. Fíjate que vemos a otro ejemplo en la Biblia, en la Sulamita. En el libro del Cantar de los Cantares nosotros encontramos a una mujer, y quisiera leerte Cantares 2:4, y dice de esta manera: Él me ha traído a la sala del banquete. Y esa sala del banquete en algunas versiones se dice la casa del vino. Y su estandarte o su bandera sobre mí es el amor. Luego dice ella: sustentadme con tortas de pasas, reanimadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Esté su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abrace. Este es una mujer. Cantar de los Cantares es uno de los libros en donde tú vas entendiendo más la relación de la iglesia con el Señor, de la amada, y la condición en la que la iglesia llega al Señor, y al punto en donde Él dice que es una obra terminada.
iluminada, en donde ella parecería ejércitos abanderados. Pero en este momento, en el capítulo 2, ella está diciendo lo que el amado hizo por ella. Y lo que hizo por ella fue llevarla a un lugar de restauración, un lugar de procesos. Así como Jacob pasó sus procesos en la casa de su tío Labán, de la misma manera nosotros vemos a la sulamita que lo que el amado hace es meterla a esa casa de los vinos, a preparar su alma para que ella pueda establecerse bajo una bandera de amor, que es lo que el Señor hace con nosotros. Y ella dice: susténtenme porque estoy enferma. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros no estamos enfermos en este momento de muchas cosas? Enfermos por abandonos, enfermos por traumas, enfermos por causas que no podríamos decir, enfermedades quizá, divorcios, todo tipo de situación que en la vida nos lleva a enfermarnos de nuestra alma. Y vivimos como valientes, pero vivimos como valientes que estamos encerrando o cubriendo una lepra o una llaga adentro. Y el Señor nos llama a ser intachables. Un arrebatable es alguien que ha podido enfrentarse a un espejo, verse tal cual es y decir: Señor, hoy quiero trabajar esto, hoy quiero trabajar esta otra área. Porque muchos ahora nos dedicamos a señalar con un dedo el error de todos los cristianos, pero no nos paramos frente a un espejo espiritual para ver qué es lo que está sucediendo con nosotros. En Cantares 8:8 nosotros vemos que dice la Biblia: tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es un muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Y si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. En el mismo versículo habla del problema. Y el problema es de que esa hermana o esa entidad femenina o esa persona es pequeña, es menor, no ha desarrollado. Cuando la Biblia habla de pechos, habla de un sustento doctrinal, habla de un sustento que una persona ha alcanzado una madurez que puede dar. Pero una persona que no ha sido restaurada en su alma no puede dar, no puede sustentar a alguien porque ella misma está herida, está con necesidad de ser madura. Entonces la misma palabra contesta: ¿qué vamos a hacer con ella? Y lo que hay que hacer es edificarle un palacio de plata. La plata representa salvación. Entonces, si tú te encuentras en un estado de debilidad, de enfermedad emocional y espiritual, lo que debe de suceder alrededor tuyo es que seas rodeada, que se construya alrededor tuyo un palacio de salvación, que hayan quienes trabajen sobre ti, el que tú puedas entender que eres salvo, que es gratuita la salvación, que Dios dice en su palabra que lo que Él comenzó lo va a terminar. No por nuestras fuerzas, ahora sí con nuestra diligencia, porque Dios es el que va a hacer en ti. En tu debilidad se perfecciona la fortaleza del Señor, pero debemos de entregar libremente esa debilidad, reconocer cuál es la debilidad. También dice que si fuese puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. El cedro es una de las maderas más fuertes que se utiliza en la palabra del Señor, o como ejemplo, ¿verdad? Y así lo es. Entonces, cuando se hace todo ese trabajo alrededor de la sulamita en Cantares, nosotros vemos a ella inmediatamente después de lo que se hace por ella. Entonces ella declara su identidad. Ella dice: esto es lo que ahora soy después del trabajo que han hecho por mí. Y ella dice: yo soy una muralla y mis pechos como torres. Entonces fui a sus ojos como quien halla la paz. Salomón tenía una viña en Baal Amón. Confió la viña a los guardas. Cada uno debía traer por su fruto 1000 siclos de plata. Mi viña, que es mía, está a mi disposición. Los 1000 siclos son para ti, Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Entonces aquella sulamita que empezó su recorrido siendo alguien inseguro, siendo alguien que estaba enferma de amor, se convierte en una mujer que llega a decir: yo soy una muralla y mis pechos son como torres. Aquella de la que se decía: ella está muy pequeña, ella no tiene pechos para sustentar, ella necesita una restauración a través de la salvación. Ahora ella se establece como una muralla,
como torres. Ella se establece como alguien en quien se puede encontrar la paz. Ella es una mujer arrebatable. Ella sube, se le describe como quién es esa que sube. Se le describe como esa mujer que parece un ejército abanderado, como te repetía. Ella es una mujer de fruto. Ella es alguien que puede atender a los demás. Entonces, ese es el proceso al cual Dios nos quiere tener. ¿Quién es esta que se asoma como el alba? Hermosa como la luna llena, resplandeciente como el sol imponente, como escuadrones abanderados. No es algo imposible que nosotros lleguemos a ese punto, a ese nivel espiritual, pero lo que sí tenemos que estar nosotros es dispuestos a llegar ahí, apartar, como te dije, tu mirada de los demás y empezar a hacer un estudio de quién tú eres y a dónde tú quieres llegar. Nosotros también podemos ver el yo soy. Mira, para llegar a entender quiénes somos en el Señor, para llegar nosotros a ser arrebatables, primero tenemos que conocer al que nos va a arrebatar. Porque la Biblia dice que nos hizo a su imagen y semejanza, pero no solo eso. La Biblia también dice que el trabajo que se está haciendo ahorita en la cristiandad por el Espíritu Santo a través de sus ministros es que nosotros lleguemos a la estatura de la medida del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Es Jesucristo, es el gran yo soy. Entonces, para conocer quién tú eres, primero tienes que conocer quién es Él. Y nosotros vemos en Isaías 48, 12 al 13, dice: escúchame Jacob y tú Israel, a quien llamé. Yo soy el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha extendió los cielos. Al llamarlos yo, comparecen todos a una. Está Dios mismo estableciendo en ese momento en el oído y en la boca de quien lee y de quien oye esta palabra. ¿Quién es Él? Él es Dios. Él es el primero y Él es el postrero. En Él fueron hechas todas las cosas y en Él fuiste hecho tú. En Él fui hecha yo. Por Él y a través de Él alcanzamos salvación tú y yo. Y si nosotros llegamos a entender quién es Él, entonces vamos a aferrarnos a la identidad de Él y vamos a entender que sí es posible un cambio, que sí es posible que tú llegues a ser quien Él dijo que tú podías hacer. Porque muchas veces no nos atrevemos a dar un salto por los traumas, porque nos dijeron no eres nadie, porque te dijeron cállate, por un sinfín de razones que nosotros no crecemos emocionalmente. A veces crecemos en revelación, a veces crecemos en doctrina, pero hemos dejado de crecer en nuestra alma, hemos dejado de sanar nuestro corazón. Y la Biblia habla de que nosotros debemos de prosperar en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Y yo pienso que una de esas prosperidades, uno de esos elementos o principios que debemos de tener es entender primeramente quién es nuestro Dios. A Jeremías, Dios le habla en Jeremías 1:4 y le dice: antes de formarte, yo en el vientre ya te conocía. Y antes de que salieras de las entrañas maternas, te consagré profeta y te destiné a las naciones. Ahora, la palabra de Dios nos habla a todos, a ti y a mí. En este versículo está hablando a Jeremías verdaderamente, pero le está hablando una verdad que es para nosotros universal. Porque dice: antes de formarte en el vientre ya te conocía. A ti Dios ya te conocía antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Así que si tú has tenido traumas desde el vientre de tu madre, quiero decirte que tú ya eras antes de estar en ese vientre. Y tu identidad debe de reflejar lo que Dios diseñó aquel espíritu para hacer, y no necesariamente los traumas contemporáneos, lo que te sucedió en el vientre o aquí en la tierra. Porque últimamente el espíritu
espíritu debe de vencer al alma y sujetar al cuerpo para que volvamos nosotros a tener esa identidad que Dios nos dio. Y de eso se trata este programa, de eso se trata estos momentos que nosotros estamos compartiendo. Que juntos recordemos, que juntos aprendamos a que hay un valor que va más allá de lo que te está sucediendo en tu entorno en este momento. En Éxodo 3:6 dice, yo soy, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué te leo este versículo? Porque se acerca el Señor a Moisés para establecerle y decirle, mira, yo soy el Dios que ya estableció para ti algo que viene. Yo soy ese Dios que prometió a Abraham que le iba a dar tierra, que le iba a dar a su descendencia, que él iba a ser una bendición para toda la tierra. Yo soy el Dios que le profetizó que ustedes iban a estar 400 años esclavos en Egipto, pero que yo los iba a sacar. Se estaba manifestando Dios Todopoderoso, el yo soy, a Moisés para dejarle saber que verdaderamente la identidad de ellos estaba sujeta al Dios Todopoderoso. En Isaías 41 dice lo siguiente, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Mira lo que Dios nos está mandando a hacer a nosotros los ministros. Es a consolar tu corazón, es a decirte, ¿sabes una cosa? No importa lo que haya sucedido, tu lucha ya terminó, ya ha terminado. Dice que su iniquidad ha sido quitada, tu iniquidad ha sido quitada. Ya la sangre de Cristo pagó el precio y pagó aún doble. Dios ya recibió el doble de la mano de Jesucristo por el pago de todos tus pecados. Quiero decirte que si hay algo que te está deteniendo, que si hay algo que no te deja crecer, una adicción, una situación que te tiene amarrado, atado, una relación, un trabajo, alguna cosa ilegal que esté sucediendo en tu vida, suéltate. Yo quiero enviar a tu corazón un consuelo y decirte, ya el Señor se encargó. Aún si fuese iniquidad, iniquidad es la insistencia en el pecado. Pero si hay en tu corazón una necesidad de volver y el enemigo te ha mentido y te ha dicho, ¿sabes qué? No puede ser. Ya no puede ser esto en tu vida. Yo quiero decirte que sí puede ser y que hay una esperanza para ti y que aún hay tiempo de buscar al Señor y aún hay tiempo que tú le permitas a Él habilitarte para que vayas creciendo y que vayas venciendo cada una de esas cosas que te han detenido en tu caminar. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si en tu vida están sucediendo cosas continuas y tú dices, hermana, mire, yo persevero en la fe, yo le he creído al Señor, pero no salgo de esta situación. A veces lo que sucede es que se dan los ciclos de prueba porque no hemos terminado de tener un carácter probado. Dice que la tribulación produce perseverancia y qué bueno que estés perseverando, pero Dios no quiere que te quedes solo perseverando, sino que en ese perseverar se produzca en ti un carácter probado. ¿Qué es un carácter probado? Un carácter que reacciona espiritualmente a las circunstancias y no reacciona de sus emociones, de sus traumas, de sus dolores. Ahí está la diferencia.
Es ahí donde tú saltas a otra dimensión personalmente, cuando a ti el problema ya no te afecta a nivel alma, a nivel emoción, sino que tú puedes percibir la meta final de esa prueba en tu espíritu, para que puedas crecer y saltar. Y entonces ahí viene la esperanza, porque si tu carácter ha sido hallado probado, entonces vas a tener esperanza de ser un arrebatable. Yo quisiera tomarme un tiempo para poder decirte algo corto con respecto a esto. En los últimos 2 años el Señor ha trabajado en mi vida de una manera impresionante, porque a pesar de que conozco al Señor desde hace muchísimos años y haber amado servir al Señor, porque amo al Señor y amo servirle en diferentes capacidades, en diferentes cosas, desde servir de barrer, limpiar la iglesia, hasta organizar cosas y predicar o ir a las naciones. Y realmente no hay otra cosa que me anime, que me goce más que servirle al Señor. Pero como te decía, en los últimos 2 años el Señor me jaló a una intimidad con Él, a un silencio, porque quería el Señor llevarme al punto de entender cuáles eran las cosas que hacía por mi alma y cuáles eran las cosas que estaba haciendo, porque Él había preparado esas cosas de antemano para que yo las hiciera. Fue un tiempo de mucho llanto, fue un tiempo de mucho meditar en el Señor, sufrir, llorar. Pero ¿sabes una cosa? Dios me llevó al versículo de Jeremías, y en ese versículo el Señor me habló de su paternidad. Cuando yo logré entender que antes de estar en el vientre de mi madre, Él ya me conocía, aunque ya lo había leído muchísimas veces, pero entendía yo que habían sucedido cosas en el alma de mi madre mientras yo estaba embarazada que me habían afectado a mí. Yo sabía que Dios estaba trabajando en mi vida. Yo sabía que no era a raíz de los problemas que había vivido con mi madre. Yo sabía, ahora sé, que no era por lo que ella me enseñó, por los problemas que ella estaba pasando, que yo tenía la capacidad de hacer una u otra cosa. Yo sabía que esas circunstancias habían sido colocadas en mi vida para producir un fruto en mí. Y ese fruto era poder servirle al Señor de todo corazón, pero entendiendo que Él es el que hace en nosotros y no nosotros mismos. No tenemos que correr con afán, no tenemos que correr para ser perfectos delante de los ojos de los hombres, sino que tenemos que correr sabiendo que Dios va con nosotros. Tú no eres la consecuencia de los problemas aquí en la tierra de tu familia. Tú eres una persona que ha sido colocada aquí con intención por Dios y tienes un propósito. Así que yo te invito a que busques al Señor, que sepas que Él ya te perdonó y que sepas que Él busca perfeccionarte para que seas un arrebatable. Espero que estas palabras te hayan ayudado y hasta la próxima vez.